Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Bueno, como comentamos, en esta ocasión vamos a hablar sobre camina con un espíritu prudente, sobrio, al servicio de Dios. Habíamos dicho en algunas clases anteriores sobre la importancia de andar y que entender cómo es que maneja Dios, cómo es que Dios hace mover las cosas según sus propósitos divinos. Hoy hablaremos sobre cómo caminar en ese espíritu prudente, cómo ser sobrios también en el servicio a Dios. Hay un pasaje que ya hemos leído las semanas anteriores, que es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Como dijimos en el capítulo 4, versículo 5, vimos que nosotros de alguna otra manera caminamos o vivimos en este mundo tan confiados. Parece que en este caso Dios es solamente misericordioso, benevolente para con nosotros. Incluso a lo mejor podríamos decir que es olvidadizo de las injusticias o permisivo hacia los pecados. Pero dice esta porción bíblica que acabamos de leer que llegará el tiempo, llegará el momento cuando los libros serán abiertos y entonces Dios empiece a juzgar, dice, a los vivos y a los muertos. Hoy vamos a leer del versículo 7 al versículo 11, que dice de esta manera. ¿Tu audio? ¿Quién, yo? Que dice de esta manera. Ahí aparece, lo voy a leer conforme ahí está apareciendo en la pantalla. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 7 al 11, por favor. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿De qué fin hablaba? Pues precisamente de juzgar, ¿no? Precisamente de lo que acabamos de leer. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Fíjense, ¿para qué? Para la oración. Versículo 8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Versículo 10. Sed, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el versículo 11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El pasaje comienza recordándonos que el fin de todas las cosas se acerca. Y este pasaje se escribió hace 2000 años y todavía no se ha hecho realidad. Entonces, necesitamos entender eso. 2 milenios han pasado y no se ha hecho realidad. Y hoy en día nosotros tendríamos que decir otra vez que el fin de todas estas cosas se acerca. Cuando Pedro dijo estas palabras, que el fin se acerca, no lo dijo en la manera cronológica
como contar el tiempo, ¿no? O sea, como medible el tiempo, sino lo dijo teológicamente. Y yo lo que necesito ahora es explicarles esto lo que acabo de decir. La realidad es que el plan de redención alcanzó su punto cumbre y hace mucho tiempo, desde entonces, no ha habido otro punto más culminante que el punto de la cruz y la tumba vacía y literalmente a la luz de la palabra de Dios. Voy a tratar de mostrarlo todavía mejor. Nosotros estamos en la última fase del plan de redención. Desde que se escribió esta palabra, estamos en la recta final. De hecho, en la primera carta del Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que ya nos fue dicho anteriormente, pero dice de otra manera que Cristo se ha manifestado en los últimos tiempos. Para Pedro, el que Cristo apareció y sobre todo después en la cruz y después la resurrección, eso quiere decir teológicamente que estamos en los últimos tiempos. Vuelvo a decir, no cronológico, porque no es algo medible esto, sino es un tiempo kairos de Dios. Acuérdense que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces no podemos decir ya se acerca, ya merito viene Dios. No, podemos decir que sí hay señales, sí hay prodigios, como dice la Biblia, pero de una manera teológica no podemos decir más que estamos en los últimos tiempos. El autor de Hebreos coincide con lo que acabamos de mencionar, que ya está destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse en los postreros tiempos por amor a vosotros, según lo decía Pedro. De manera que en los últimos tiempos de Pedro son los últimos tiempos del autor de los Hebreos también. Son nuestros últimos días. Esta es la fase final del plan de redención, hermanos. Algunos de nosotros creemos que esa fase final ha cobrado un poco de velocidad y en vista en que los tiempos en que estamos viviendo, tumultuosos, difíciles, complicados, complejos, Pedro 2000 años antes nos dice, sean ustedes, en el versículo 7, sean ustedes prudentes, ¿sí? De espíritu sobrio. La expresión ahí tiene que ver con el sano juicio, hermanos, con el dominio propio, con una mente lógica, una mente razonable de buen juicio, ¿sí? Pedro nos llama a la prudencia, al espíritu sobrio. Y esa es la actitud que deberíamos de obtener frente a la vida, ¿sí? Desde que Dios nos creó. Sin embargo, después de que Dios nos creó, pasaron cosas y continúan pasando cosas. Y el mundo ha ido marchando de mal en peor, tal como fue predicho por Dios, que en los tiempos postreros, muchos apostatarán, muchos se confiarán, muchos serán falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores. Entonces Pedro nos hace un llamado, pero nota cómo él escribe a este grupo de personas que están dispersos en medio de la persecución, como lo hemos dicho, en medio de la dificultad, distinta a una pandemia como la que vivimos el día de hoy, pero en otro sentido, sí, en mayor dificultad, porque su vida también está en peligro, hermanos. Y el régimen que ellos vivían estaba en contra de ellos, y Pedro les dice a ellos y a nosotros, sean prudentes y de un espíritu sobrio para la oración. Cuando Pedro me dice que sea prudente y de espíritu sobrio para la oración, él no me está llamando a una oración genérica, como diciendo, Padre, gracias por el día de hoy, gracias por los alimentos, gracias por mis hijos, gracias porque los llevas con bien y los traes con bien, amén. Esa es una oración genérica. No está llamándonos a una oración de esta magnitud. Nos está llamando a
tampoco nos está llamando a una oración ordinaria, superficial, rutinaria, a la que estamos acostumbrados en un llamado a orar que nos expone el apóstol Pedro. Nos está llamando a hacer una oración vehemente, ¿sí? Con una fe que mueve montañas, con una persistencia. Y continúo yo haciendo un contexto del mensaje de hoy. Si una pandemia como esta, que a la luz de las pandemias de la humanidad que ha pasado, es extremadamente pequeña a lo que estamos tratando el día de hoy. Y Pedro nos invita a ser prudentes y sobrios para ayudarnos y a comprender a la luz de la historia de la humanidad que nosotros estamos viviendo, que esta pandemia no representa la gravedad como otros pudieran pensar. Ahora, si esta pandemia ha movido las emociones de esta generación y que el mundo ha llamado a esta generación de cristal, ¿te imaginas de qué forma la iglesia, sí? Les estoy hablando a la iglesia de Dios, de qué forma la iglesia pasaría por un periodo de gran tribulación que pudiera estar envuelta o estuviera a la vuelta de la esquina? ¿Y de qué manera nosotros vamos a hacer eso? ¿De qué manera, cómo vamos a respirar cuando pase esa situación? Y Pedro nos dice, miren, yo te voy a decir que tú necesitas un espíritu prudente, necesitas un espíritu sobrio para orar, porque lo que dice de esta manera Pedro es que nuestras oraciones no simplemente es, diríamos, la frecuencia o la duración, porque quizás no tenga que ver nada con nada. Yo hablo de la calidad de nuestras oraciones, que reflejan la profundidad de nuestras vidas. Nuestras oraciones reflejan y procrean una confianza en Dios. Nuestras oraciones reflejan la centralidad de nuestro diario vivir, Dios o nosotros. En el Getsemaní, Jesús dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Nuestras oraciones reflejan nuestro espíritu muchas veces utilitario, o sea que vamos a Dios cuando necesitamos algo. ¿No nos pasa así, hermanos? Que cada vez que nosotros nos encontramos en cierta situación difícil, bueno, le decimos al compadre, a la comadre, a los primos, a los familiares, a la misma iglesia, ayúdenme a orar y estamos creando un espíritu de oración utilitario, o sea que va de acuerdo a mis necesidades, si yo necesito algo, entonces le hablo a mar y tierra y cielo, que me ayuden porque esto no lo puedo llevar. Las cosas van bien. No hay una pandemia, no hay enfermedades, no hay un infectado, no tengo carencias, mis hijos no están en peligro, mis hijos van muy bien en la escuela, mis hijos son profesionales, mis hijos tienen matrimonios exitosos y pues no tengo mucha razón para orar. Nuestras oraciones reflejan cuánto yo conozco o no conozco el carácter de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros cuando hablamos de oración siempre tenemos un entendimiento muy reducido en cuanto a la oración. Porque cuando nos dicen vamos a orar, siempre va de acuerdo a que yo pueda orar porque voy a pedirle a Dios. Y no, el carácter cuando nosotros conocemos el carácter de Cristo, precisamente es honrarlo, bendecirlo, exaltarlo y tantas cosas. Está incluido también el pedir, ¿sí? Porque dice en la Biblia, pedid y se os dará. Entonces, a través de la oración. Jonathan Edwards escribió de esta manera y que lleva como título este párrafo, Hipócritas en la oración. Fíjense cómo lo escribió Jonathan Edwards, ¿sí? Hipócritas en la oración. Dice, el espíritu de un verdadero convertido, es un espíritu de fe y de confianza en el poder, la sabiduría y la misericordia de Dios. ¿Sí? Es un espíritu verdadero, de un verdadero creyente convertido en Dios, es un espíritu de fe
y de confianza en el poder, la sabiduría y la misericordia de Dios. Primero, que un verdadero creyente necesita, antes de orar, un espíritu de fe y de confianza ¿en qué? En el poder, la sabiduría y la misericordia de Dios. En otras palabras, no solamente Dios puede hacer cosas, no solamente Dios es un sabio para hacer las mejores cosas, pero Dios tiene misericordia para ver la dificultad y obrar conforme a mi necesidad. Y sigue diciendo Jonathan Edwards, sigue diciendo, y naturalmente ese espíritu es expresado en la oración, a través de la oración. Cuando tú oras, ese espíritu de confianza en el poder, la sabiduría y la misericordia de Dios sale a relucir. La oración no es más que la fe expresada. Así que vamos a vivir los últimos tiempos, ¿cómo? Por fe. ¿Dónde lo voy a expresar? Precisamente en la oración. La oración verdaderamente cristiana es la fe y la confianza de la respiración del alma puesta en palabras, hermanos. Estos no son los únicos tiempos, diríamos, sobrios. ¿Te imaginas en el tiempo que nació Jesús? Cuando Herodes manda a matar por un edicto a todos los niños menores de 2 años, no importa quién fuera, si hubiera un niño judío, a él mataría. Imagínate que a todos los niños mexicanos menores de 2 años los maten. ¿Tú qué piensas que fue en esa generación de Jesús? No fue tan fácil vivir en esa generación, claro que no. Y Jesús, conociendo la dificultad de esos días y la sobriedad de sus días, supo orar a su Padre Celestial. En una ocasión toda la noche oró, o por lo menos se registra así. Jesús supo ayunar 40 días en el desierto. Él supo orar con súplicas, clamores y lágrimas, ¿sí? Y el libro de los Hebreos lo narra de esa forma, ¿no? Hebreos 5:7. Y Cristo, en los últimos días de su carne, o sea, cuando él vivió en esa tierra, ofreciendo a Dios ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, clama, suplica, llora en una oración. Supo orar por la voluntad del Padre para que se hiciera la suya del Padre y no la de él, de nuestro Señor Jesucristo. Supo orar desde la cruz. ¿Se acuerdan? Que dijo, Padre, perdónalos. Perdona a mis enemigos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud de una persona de un espíritu sobrio, piadoso y centrado en Dios y en sus propósitos. De manera que Pedro lo que nos está diciendo es que en tiempos difíciles, en los últimos días, se requiere de oración intensa, guiada por el Espíritu que mora en nosotros. Una oración confiada en la soberanía de Dios, una oración confiada en que la oración puede cambiar las cosas. Y escuchen aún, si aún no cambia Dios las cosas, Dios es soberano. Si aún nosotros pensamos humanamente que Dios no nos contesta nuestras oraciones, en su soberanía, aún en el silencio, ya nos contestó. Dios ha revelado eso, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, así lo dice la Biblia. Dios no cambia de opinión y al mismo tiempo ha revelado que hay cosas que yo tengo que hacer o las voy a hacer a menos que tú las pidas. Dice la Biblia que no tenéis porque no pedís, dice Santiago. Así es que yo necesito pedir las cosas para que mis oraciones sean escuchadas ante el Padre. Cristo vino y dijo, pedid y se os dará. Y eso para mí es una garantía. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús no dice, pide que te voy a dar todo lo que tú quieras o todo lo que tú pides. Él dice, pide y se te dará, ¿sí?
¿Conforme a qué? Conforme a las garantías soberanas de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos que tener la confianza, como decía Jonathan Edwards, en la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo expresó Jonathan Edwards? En la misericordia de Dios, para creer que aunque se te dará en general las cosas, cuando tú las pidas, Dios en su sabiduría sabrá darte de manera particular y personal a ti todo lo que tú necesitas, ¿sí? Aunque no se lo hayas pedido, pero será mejor, lo mejor para tu vida. Yo te pido, Señor, un coche azul, ¿no? Pues Dios te da un coche rojo, ¿no? Pero no me gusta el rojo, pero eso es lo que te conviene. Dios, te pido esto, te pido aquello, te pido aquello. A lo mejor te da, te modifica, pero no es tanto porque Dios no te haya escuchado ni porque no te dé, sino que es lo mejor en ese momento para ti. ¿Me di a entender, hermanos, con todo esto? ¿O no? Háganme así o no. ¿Sí me di a entender? Si es así, levanta tu mano, ¿verdad? Para que podamos ver. La oración cambia las cosas. Pueden cambiar las cosas. La oración tiene que ser, como decía Santiago, de fe. Confiada tiene que ser tanto mi fe y confiada en el escuchar lo que precisamente dice Santiago en Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, hermanos, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pero la sustancia, pero el elemento importante en la oración es la fe. Es una oración sin dudar. O sea, mi oración sin fe impide que cuando yo pida se me dé. Otra vez vuelvo a decir esto. Mi oración sin fe impide que cuando yo pida se me dé. Y Pedro me está diciendo que como el fin de las cosas se acerca, sea de un espíritu prudente, sobrio, ¿sí? Una mente lógica, autocontrolada, de dominio propio para orar, ¿sí? Aprendan a orar, dice Pedro, dejen las añadiduras fuera. O sea, ¿cuáles son las añadiduras? Te pido, Señor, que tú me concedas esto. Te pido que tú me des esto. Te pido que tú me ayudes en quiero comprarme esto, quiero comprarme aquello. Todas son añadiduras, ¿sí? Y Pedro nos invita a que nuestra oración sea prudente y sea sobrio, porque el fin de las cosas se acerca. Dejen afuera las añadiduras. Pero tiene que orar por el reino de Dios, como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá como añadidura. Es como Pedro nos está diciendo en este versículo. Ahora, en el versículo 8 de Pedro capítulo 4, dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, ser sobrios en todo. ¿Por qué piensas que Pedro lo dice? A ver, él está hablando de una oración antes, que sea prudente y sea sobria, ¿sí? Ahora va a hablar de amor y después vamos a seguir leyendo, va a hablar sobre un servicio. Y él dice sobre todo, ¿sí? Sobre todo aquí o ante todo, como dice en el versículo 8. Ante todo, sobre todo. Bueno, es que ya nos dijo en Primera de Corintios que si tú amas y dejas de hacer el resto, o sea, el amor es como un hilo conductor, ¿sí? Que puede unir todas las piezas, pero si tú le quitas el cordón, todas las piezas se caen y no hay ningún armazón que se pueda sostener. Escucha cómo Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Escucha cómo Pablo les enseña a los corintios, en vista que ellos tenían múltiples dones, y ellos están mal usando estos dones, estaban creando problemas, y de eso habla en 1 Corintios
capítulo primero 12 y capítulo 14, ¿sí? Y pone en medio el capítulo 13 y es como hace una parada y en su comentario a los dones. Y es como si Pablo dijera, voy a poner algo en claro para que me entiendan antes de seguir hablándole de los dones, antes de seguir hablando de los recursos, de toda la gracia bondadosa que Dios nos da. Quiero poner algo en orden. Y ahí está el capítulo 13, versículo del 1 al 3 de Primera de Corintios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Por eso Pedro dice, sobre todo, ámense los unos a los otros. Ante todo, sobre todo, tener entre vosotros ferviente amor, ¿sí? Y luego dice en el versículo 4 de 1 Corintios 13:4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Quizás la manera que la palabra presenta amar al otro, quizás sea la forma o el mandamiento más contracultural de la Biblia entera, por la manera de cómo está presentado. Claro que cuando yo estudio la Biblia, me da convicción Dios de amar a mi prójimo, de amar a mi enemigo, de amar a mi hermano. Como dice aquí, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Les está hablando a esas personas, nos habla hoy a nosotros, ¿no? Y amar a Dios es el primer mandamiento, si se acuerdan de eso, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es entendible. Nosotros amamos al Dios trino, al Dios que creemos único y eterno y verdadero. Y la gente tiene una idea cultural de un cristianismo o el judaísmo. También tienen el amor a Dios, aún así, si no lo llevaran a cabo, ¿no? ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando precisamente estoy en problemas. ¿Cuándo oramos? Cuando estoy en problemas. Y entonces ese amar a Dios se vuelve secundario, pero Dios nos ha dicho, ama a Dios ante todas las cosas, ¿sí? Y ese es el primer mandamiento. Pero la manera de cómo amar al otro es presentado en la Biblia y cae fuera de todo parámetro. No hay con qué medir este tipo de amar al otro que presenta la Biblia. El llamado de Pedro en el contexto inmediato es amar a los hermanos fervientemente, que tiene que salpicar más allá de mis hermanos. Todo este amor. Tú te imaginas que en una comunidad que está siendo perseguida, en este caso cuando él escribía, y nosotros en medio de una calamidad como la que estamos teniendo el día de hoy con esta pandemia, ¿no fuéramos sensibles a aquellos que están en dolor y en sufrimiento? Pues claro que sí. De hecho, esta comunidad perseguida, viviendo en carencias y persecución y dolor y pérdidas y muertes, fue precisamente lo que los forzó a ellos, ¿sí? A unirse para sobrevivir de eso, de lo que Pedro está hablando en este capítulo. Él dice, es que ustedes están en medio de dificultades grandes. Si encima de esto se muerden unos a otros, ¿qué va a pasar, no? Como está pasando el día de hoy con la Iglesia de Cristo en nuestros días. ¿Qué chance tienen ustedes de sobrevivir si se están matando unos a otros? Ese es el peor momento para comportarnos de esa manera y por eso Pedro insiste ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, ¿sí? Y de verdad que estoy convencido que el mandamiento más contracultural, más contra la carne, ¿sí?
más contra la carne, más contra natura de la palabra de Dios es este, hermano, que Cristo lo tomó y lo subió al segundo lugar después del primero, pero lo hizo semejante. Tú amas a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Y el segundo es semejante a este, ama a tu hermano, ¿sí? ¿Sí? No, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿se acuerdan? Que así dice. O sea, no, ni a mi hermano que yo conozco, ni a mi hermano que con él convivo, sino ama a tu prójimo, ¿no? En otras palabras, ¿sí? Esto no tiene, diríamos, por así decirlo, parámetro para medir. O sea, tú no solo quieres que ame a mi hermano, con el que tengo dificultad, porque no tiene dificultad, incluso luego a veces con los hermanos, sí, tiene dificultad, sino que ahora tú me pides que yo ame a mi prójimo y lo pones en ese estándar como amar a Dios, ama a tu prójimo, ¿sí? Al que no conozco. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano, de Leví y el sacerdote y el samaritano? Mira cómo Cristo nos presenta en Lucas 6:32, nos presenta la contracultural de este mandamiento, ¿sí? Fíjense con lo que dice Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, ¿qué mérito tenéis si amas a tu esposa y ella te ama? ¿Qué mérito tenéis si amas a tus hijos y ellos te aman? ¿Qué mérito tenéis si amas al pastor y el pastor te ama? Si amas al hermano de la iglesia y él te ama. ¿Qué mérito tenéis? Ustedes podrían decir, no sabemos qué mérito tenéis. No hay nada de mérito porque dice que aún hasta los incrédulos, los que no creen en Dios, lo hacen. Es una respuesta en base a lo que me dan. Tú me amas, yo te amo. Pero la contracultural del amor de Dios que expresa aquí es ama a tu prójimo. Y más adelante lo voy a explicar más, ¿sí? Tú no sabes qué difícil me podrían decir ustedes es amar a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. O sea, si tú crees que es tan difícil amar todo esto, o sea, ¿por qué me pides aún que yo ame a mi prójimo, aquel que ni conozco? ¿Sí? Si a los que conozco me cuesta trabajo amarlos, a los que conozco me cuesta trabajo soportarlos. Imagínate lo que está diciendo también aquí. También los pecadores aman a los que les aman. ¿Sí? La forma como Dios manda amarnos como hijos en Él que somos, cae fuera de todo paradigma, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios me dice? El amor con que yo te he amado, que es infinito, ¿sí? Entonces, no puedes recibir mi amor infinito y quedarte con Él, porque yo no te amé cuando eras mi amigo, ¿se acuerdan eso? ¿Sí? Yo te amé cuando tú eras mi enemigo, según Pablo lo expresa en Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿De quién éramos enemigos? De Dios. ¿Por medio de quién fuimos reconciliados? Por medio de Jesucristo, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seréis salvos por su vida. O sea, que nosotros éramos enemigos de Dios. Y ahora nos dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuisteis reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, por su muerte, ¿sí? Entonces, ahora estamos reconciliados. Tú eres mi enemigo y te amé infinitamente, ¿sí? Nos dice Dios. Tú lo único que puedes devolver en el mejor de los casos es un amor finito, en el mejor de los casos. Yo te amé con un amor infinito. Lo único que tú puedes hacer es amar finitamente aquí en esa tierra. Entonces, lo único que te estoy pidiendo es que devuelvas la forma finita, lo que has recibido de forma infinita, ¿sí? Y cuando tú lo devuelves a todo el mundo. Hay una ilustración para esto.
por ejemplo, un hermano le dice a otro hermano en la fe, le dice el primer hermano a otro hermano en la fe, mira, yo realmente no te puedo amar como mi hermano. Y este otro hermano le dice, ok, este otro hermano más maduro le dice, ok, y le dice, está bien, no me ames como hermano, ámame como a tu prójimo, porque así lo dice la Biblia, ¿no? Y él le dice, bueno, realmente ni siquiera te puedo amar como a mi prójimo. Y le dice, bueno, está bien, no me ames como hermano, no me ames como prójimo, bueno, ámame como tu enemigo. O sea que, y esto lo encontramos en Lucas 5:43, que nos invita a amar hasta nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque la palabra nos llama a amar aún a nuestros enemigos, hermanos. Yo creo que ahora, entendiendo mejor el ante todo, el ante todo que menciona el versículo 8 de Pedro, ante todo o sobre todo, nos tenemos que amar fervientemente, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a los otros. Cuando tú lees acerca del fruto del Espíritu, que lo menciona Gálatas 5, 22 y 23, el primero de 9 frutos del Espíritu que están ahí enlistados, el primero es el amor. Y como quien dice, si este no está en tu vida, ¿sí? Más el fruto del Espíritu que dice es amor, ¿sí? Pero si este no está en tu lista en primer plano, ni sigas para los otros porque no van a estar allí, porque todo se relaciona, todo se vincula en el amor, ¿sí? Y Pedro me dice que tenemos que tener un ferviente amor. La palabra ahí como ferviente puede significar incluso casi como una devoción al otro, como una devoción hacia mi hermano, ¿sí? Y en el versículo 8, en el 8b, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay un autor, Daniel Dorian, este hombre de Dios entendido en la interpretación bíblica, en su comentario dice que ese amor cubre muchos pecados. Fíjense, no tapando ni espiando, ya que Jesús es quien lo espía, ¿sí? Más bien, nosotros cubrimos los pecados perdonándolos. Por eso es que aquí dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, ¿sí? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que nosotros estamos de otra manera cuando nos amamos, no existe, hay ausencia de malestar, hay ausencia de enojo, hay ausencia de pecado entre nosotros mismos. Cuando pasa eso, a través de la ausencia, nosotros cubrimos multitud de pecados. O sea, perdonamos a nuestros hermanos. Perdono a mi hermano, perdono a mi hermana, perdono a mi prójimo, perdono a mi enemigo incluso, ¿sí? Y los perdonamos incondicionalmente, ya que nosotros fuimos perdonados de una manera incondicional, de un amor ágape, un amor incondicional. Y cuando hacemos esto, estamos, en este caso, imitando a Dios. Porque Él en la cruz, ahí clavado, oró al Padre y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amar no es fácil, hermanos. Porque no es de la carne, no es de la carne amar, por tanto no es fácil amar. La carne lo único que puede experimentar es el amor eros, y nosotros llamamos al eros a lo que sentimos cuando las hormonas del placer se suben y le llamamos amor a eso. Eso es la carne nada más. Y como no es de la carne este amar, no es tan fácil amar a nuestros hermanos, no es tan fácil amar a nuestro prójimo, no es tan fácil amar a nuestros enemigos.
El amar no es fácil porque tiene que ver con el otro y nosotros nacemos, cuando nacemos, crecemos, vivimos centrados en nosotros mismos, estamos tan centrados en nosotros mismos que nos encanta planificar nuestra muerte, ¿no? No, yo ya voy a hacer mi sepultura para, o sea, yo. Dice que el ADN del pecado, fíjense cómo lo voy a poner, el ADN del pecado es el egoísmo. Y decimos que no somos egoístas y nos contradecimos continuamente. Cuando Cristo se encarnó, Él no consideró de forma la encarnación que le iba a afectar a Él, que le afectó para siempre, le dejó un cuerpo humano que Él no tenía literalmente hablando, ciertamente glorificado, pero le dejó un cuerpo humano que Él no tenía y le dejó cicatrices que Él pudo enseñarle. ¿Se acuerdan a Tomás? ¿Sí? Veme, aquí están mis cicatrices. Yo soy el Cristo, ¿no? Cristo no consideró de manera su encarnación que lo afectaría a Él. Más bien, Él vio de qué manera su encarnación me afectaría a mí, que traería salvación a mí, que traería redención a mí, que traería santificación a mí, que me traería un acceso directo al Padre Celestial. Él consideró eso. Él no consideró su afectación de Él, siendo Dios, sino Él consideró qué tanto me iba a afectar a mí su encarnación en esa tierra. En la parábola del samaritano y el sacerdote y el levita que pasaban allí ellos, calcularon, por ejemplo, el sacerdote y el levita calcularon de qué manera el ayudar a este hombre les iba a afectar. Supuestamente, tanto el levita como el sacerdote les iba a afectar en su contaminación y ellos no podrían haber servido en el templo en esa ocasión porque no tendrían que rozarse con personas que no fueran de su nación, que no fueran de ellos mismos, de los judíos. Entonces, precisamente este joven que estaba ahí, este señor que estaba ahí tirado, dijeron, ¿qué tanto el levita y el sacerdote, qué tanto me puede afectar a mí si yo lo toco, si yo lo ayudo en este momento? Y su afectación era que los iba a contaminar y no podían ministrar en las cosas de Dios. Yo me acuerdo de un profesor cuando yo estudiaba la Biblia, estaba en el bachillerato, que mis clases comenzaban a las 6 de la tarde, de 6 a 9 diario, de lunes a viernes. Y me acuerdo que yo llegaba más o menos como al cuarto para las 6. Tenía que caminar de un metro, saliendo del metro como a 6 cuadras, tenía que caminar. Y precisamente ese día me tocaba la clase de misionología. Me encantaba, por supuesto, siempre estaba tan puntual para recibir la enseñanza del profesor. Y me acuerdo que iba caminando como a 3 cuadras cuando veo a mi profesor de misionología, de misiones, sentado. ¿Se acuerdan de los que vienen, personas que vienen de fuera de México, que son de otras entidades, de otros estados, pero más o menos se veían como sus aspectos no tan limpios, estaban ahí como que vendiendo cositas ahí a pie de calle? Y me sorprendió bastante esto, que el profesor estuviera ahí sentado con ellos a pie de calle, ¿sí? Allí en la banqueta, se sentó con ellos y me acuerdo que tenía así la Biblia, así con ellos, y la estaba mostrando a ellos, la Biblia, y les estaba predicando. Pero fue tan notable eso para mí que precisamente me acordé de esta parábola del samaritano, del sacerdote y del levita, precisamente porque él no vio la afectación de que se iba a ensuciar, de que tal vez iba a llegar tarde, que por cierto llegó tarde a la clase, llegó como 20 minutos después de la hora, ¿sí? El maestro. No le afectó que iba a llegar tarde, que se iba a ensuciar, sino más bien él vio qué tanto les iba a afectar la palabra de Dios a ellos. Y eso de verdad a mí me trajo gran importancia, el contenido, la importancia de poder servir a Dios.
El samaritano que pasó allí junto a este hombre tirado, consideró, si yo le ayudo, si yo no le ayudo, ¿qué es lo que le va a pasar a él? Tú ves la diferencia entre el sacerdote y el levita, que ellos, si yo le ayudo a este hombre, ¿cómo me va a afectar a mí? No, el samaritano dijo, si yo no le ayudo a este hombre, ¿qué va a pasar de él? Y ahí está la gran diferencia. El amor hacia el otro tiene que ver conmigo, por cuanto yo lo expreso, pero lo que hace difícil, hermanos, es la centralidad que se mueve en mí hacia el otro. El no ser egoísta para yo poder amar requiere precisamente la capacidad de tomar una decisión a favor del otro y al mismo tiempo me va a perjudicar a mí. Ciertamente sí, como el samaritano primero tuvo que desviarse, ¿verdad? Tuvo que desviarse, encontrar un mesón, ¿sí? Tuvo que montar a este hombre a un caballo, ¿sí? Lo dejó en el mesón, pagó dinero para que lo cuidaran y le dijo al del mesón, en mi regreso, si todavía te falta más, te pagaré el dinero restante. Vean todo esto, o sea, le afectó también a este samaritano, sí, porque se desvió, él iba para otro rumbo y se desvió y el chiste que se detuvo, a lo mejor le llevaron horas para poderlo instalar, para poder estar allí y después regresó y dijo, si te debo todavía más de dinero, te lo voy a pagar. Él tomó una decisión que le afectó y de hecho lo perjudicó a él. De eso se trata el amor. Él era el prójimo, no era su hermano porque ni era de su entidad. No era samaritano ¿sí? Cristo definió para nosotros cuando es que una persona puede amar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo definió esto. Para aquellos que ahora viven, usted, yo, ya no vivamos para sí, ¿sí? Allí está el ADN del pecado, el egoísmo. Ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió y murió por ellos y resucitó por ellos también. ¿Y sabes qué significa vivir para Cristo? En el término práctico, que tu vida refleje el evangelio continuamente. A un mundo que te observa, refleja a Cristo, implica que tú vives el evangelio delante de un mundo que te observa. O cualquier otra cosa es deshonrar el evangelio de Cristo. Y eso Pedro nos llama a ser sobrios en la oración, a ser fervientes en el amor. Ahora el versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La palabra hospitalario en el original es una palabra compuesta de dos palabras. Es de senos con X al principio, que significa extraño, y fileo, que significa amar. Entonces, si lo unimos, es amar al extraño. Esa sería la idea, ¿no? Ser hospedados los unos a los otros. En la antigüedad había más necesidad que la que hoy hay. Había pocos hoteles, pocos lugares donde quedarse, pero la hospitalidad no implicaba ni siquiera pasar una noche en ningún lugar. La hospitalidad puede ser que se visite a alguien por 2 horas o invite a alguien a comer. Esa es una forma de amar y práctica continuamente en ese tiempo. Debemos hacerlo, también dice aquí, sin murmuración, porque invita a alguien para condenarlo, eso no es hospitalario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica ser hospitalario? Es hacer que el otro se sienta como si estuviera en su casa, ¿sí? No está en su casa, pero te hago sentir de esa manera, ¿sí? Y eso es como Dios nos
recibió a nosotros como extraños. De hecho, Pablo escribe a los Efesios capítulo 2, versículo 12. La Biblia dice que estamos separados de Cristo, extraños extraños separados de Dios. Y aún hay una traducción que yo me gusta mucho, que es la Nueva Versión de las Américas, que dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. Recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En esa condición, Dios me llamó. O sea, Dios fue hospitalario conmigo y me hizo sentir como en mi casa y en mi familia, ¿sí? Y es allí, hermanos, que cuando nosotros invitamos a alguien a comer, invitamos a alguien a hospedarse en casa o a pasar un tiempo, no estén diciendo, ay, ese hermano come mucho. Ay, ese hermano ese hermano, estamos murmurando, ¿sí? Ay, ese hermano sí exagera. Ay, ese hermano, no. Seamos hospitalarios, ¿no? De manera que ellos puedan sentirse como en casa. Sí, claro que si lo invita a su casa y ve usted que el hermano sube los pies al cojín o sube los pies a los asientos, hermano, sí, soy hospitalario, lo hago sentirse en casa, pero tampoco no abuse, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay así muchas veces, ¿no? O sea, o ya estamos ahí, los invitamos a platicar un rato y de repente te dicen, hermano, ¿cómo a qué hora será la cena? Porque ya tengo mucha hambre, hermano, que quién sabe qué, ¿no? O sea, ahí dalai, ¿no? Porque muchas veces sí hay de todo, hermanos, hay de todo. Así es que simplemente lo que trato de decir es que nosotros seamos hospitalarios. En aquel tiempo no necesariamente te tenías que quedar, sino pasabas 3 horas allí y esas 3 horas para ti era el darle todo a esa persona para que de una u otra manera esa persona se sintiera como en casa. Así es que, hermanos, eso no es tan fácil. El amar no es de la carne, el amar es del espíritu y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Versículo 10 dice, luego que Pedro nos llama a servir, hermanos, como expresión de la multiforme gracia de Dios, o sea que nuestro servicio que hacemos entre nosotros no es simplemente una relación horizontal, ¿no? Horizontal, tiene una dimensión vertical, porque mi servicio a ti o el tuyo a mí se supone que sea una expresión de la gracia multiforme de Dios, llegando a los hombres. ¿Cómo lo hacemos en palabra fiel que repartimos toda esta promoción, que repartimos todos estos enlaces, ¿no? Y que sale fuera de las fronteras de México y en múltiples plataformas, ¿sí? Y lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos sirviendo a Dios en la multiforme gracia de Dios. Y en el versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo al otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otra forma, cuando yo no sirvo con el don que he recibido, estoy bloqueando la expresión de la gracia de Dios hacia los demás. Porque Dios me dice, el don que se te ha dado es para que lo expreses como una manifestación de mi gracia, ¿sí? Y la verdad, no muchas veces lo hacemos, hermanos. Cuando nosotros servimos ¿cómo debe de ser esto? Nosotros hacemos lucir bien a Dios. Es una expresión un poco humana, pero esa es la idea, que nosotros sirvamos a Dios. Cuando servimos a Dios de una manera vertical, de verdad que cuando nosotros servimos a nivel horizontal, se crea un amor, se crea que no le gustó al hermano, hice mi mayor esfuerzo, hermanos. Que no me gustó cómo cantó,
híjole, hice mi mayor esfuerzo, me preparé y pues no a todos les va a gustar, no a todos les va a encantar lo que se dice, lo que se hace, cómo se hacen las cosas. Pero cuando nosotros servimos horizontal nada más, entonces sí entran los reclamos contra Dios. Y Señor, yo hice mi mayor esfuerzo, pero esos hermanos ingratos, esos hermanos que no valoran, que esos hermanos que no se conducen, que esos hermanos que son aprovechados, que esos hermanos, o sea, entran cada reclamo, hermanos. Cuando nuestro servicio no se hace de manera principal o primordial, de manera vertical, entonces llegamos a tener ciertos problemas con todo esto, ¿sí? Esa fue la máxima expresión de lo que es ser un siervo, ¿sí? En lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Porque la cosmovisión del hombre caído, y aunque tú y yo ya estamos redimidos, pero representamos todavía la caída, pero la cosmovisión, la manera en que ese hombre caído, ¿sí? De ver al mundo es autocentrada en sí misma, autoconfiada, comprometido con su seguridad, comprometida con su comodidad, comprometido con sus propios intereses y una obra autojustificada. Hay personas que hacen muchas cosas, pero que son muy activas, pero no paran de hacer las cosas, sí, ciertamente, son proactivas, pero no necesariamente son siervos en la palabra contextual de servir a los demás. Porque la diferencia entre el hacer muchas cosas y un siervo es que el siervo no tiene satisfacción propia de las cosas que hace, ni de la manera en que él se autosatisface al servir. O sea, muchas veces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Muchas veces, cuando yo sirvo, quiero crear mi propia satisfacción. Quiero crear mi propia, mi autosatisfacción en el servicio y en el poder que tiene esto, en el reconocimiento que tiene esto, la fama que tiene esto. Bueno, hermanos, ni el dinero que quizás devenga por hacer estas actividades, estas cosas que hacemos nosotros, ¿sí? No debería ser el gozo de nuestra satisfacción. Un siervo es única y exclusivamente al servicio que rinde a otras personas sin tener algún tipo de provecho personal. Un siervo es el que da su vida por así. ¿Qué provecho tuvo Jesucristo al morir por cada uno de nosotros? ¿Quién tuvo el provecho? ¿Nosotros o Jesucristo? Nosotros tuvimos el provecho. Cuando esa no es mi motivación, Jesucristo, yo acabo de descubrir que no soy un siervo. Cuando yo estoy mirando que me aplaudan, cuando yo estoy mirando que me den ahí palmaditas, cuando estoy mirando que me den halagos, todo eso, entonces ahí descubro que no soy un siervo de Dios. Miren que yo no gano por ser un fiscal de este lado de la pantalla. Yo tengo que ser un pastor y el pastor pastorea, pero el pastor necesita reflejar la verdad de Dios como está expresada en la palabra de él. Y ciertamente, si Cristo es el modelo ideal por excelencia de lo que es ser un siervo, y luego me pone a un Pablo y demás y tantos apóstoles, yo descubro que yo me percato de que servir a la necesidad del otro no debe de ser como una motivación personal. Y acabo de descubrir que no soy un siervo ideal, ¿sí? Cuando yo sirvo al hermano, es porque yo le sirvo a Dios y no me va a afectar sus ofensas, no me va a afectar que me diga, hermano, no lavó bien los baños, ¿no? No me va a afectar, no, al contrario, decir, gracias hermano por recordarme porque se me pasó limpiarlos o se me pasó esto, pero lo voy a hacer con más calidad, ¿no? Bueno, usted podría decir, no tengo el don de servicio y por eso no sirvo. Bueno, hay un dicho, ¿no? El que no sirve, pues no sirve para nada, ¿verdad? Nuestra inclinación natural es de servirnos a nosotros mismos. Esa es la inclinación del pecado que seguimos teniendo. O sea, lo natural que yo
que yo tengo rehace que aquello que es importante para Dios, yo no lo entienda de esa forma. Aquello que me quita tiempo, ¿sí? Eso es lo que me inclina a mí a decir, yo no quiero servir porque me incomoda, me quita mi concentración, aquello que me crea conflicto, aquello que no me hace sentir en confort. Y es que el nacer, cuando nosotros nacemos físicamente, cuando pensamos ya o razonamos un poquito, podemos articular una idea nosotros en nuestro cerebro. Nosotros tenemos un pacto cuando nacemos físicamente, cuando somos chiquitos. Una alianza con quién, con nosotros mismos, y es un pacto sagrado, ¿sí? Yo tengo la palabra escrita, hermanos, o sea, ¿cuál es el pacto sagrado en que yo tengo conmigo mismo? Que nada me afecte, que cuando me digan yo me defienda, que cuando me digan algo que no me gusta, yo pueda contraponer esa situación y demás cosas. Ahora, yo tengo la palabra escrita, que es la palabra de Dios, y no la cumplo. Pero el pacto que yo hago conmigo mismo, eso está bien concatenado, por así decirlo, o está bien triangulado en mi ser, que no permito que nada me afecte a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ciertamente hay un instinto todavía ahí que llamaremos el viejo hombre, que todavía está ligado a mi vida, aunque yo he sido redimido, ¿sí? Por Dios o por Jesucristo, aún sigo yo protegiéndome esa situación. Entonces, mira, la función del don de servicio y la meta del don es aliviar la necesidad que el otro tiene, hermanos, que mi prójimo, que mi hermano, que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos tienen, es aliviar su necesidad. Y cuando eso ocurre, Dios dice, ahora en ti, yo tengo un espejo que refleja mi gracia multiforme hacia los demás. Escucha cómo Pablo se lo explica a los corintios, que no sabían qué hacer con los dones y lo estaban usando de forma egoísta en ese momento. En 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 6. Y es increíble, hermanos, que nos dan dones, o sea, Dios nos da dones, y lo usamos de forma egoísta, que nos dan la oración y la usamos de forma egoísta. Nos dan el púlpito y lo usamos de forma egoísta. Capítulo 12, versículo del 4 al 6 de 1 de Corintios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Notaste la centralidad entera que está involucrada en los dones? Diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. La Trinidad está involucrada en mi salvación. La Trinidad está involucrada en mi satisfacción. La Trinidad está involucrada en el dar de dones, ¿sí? El dar los dones y el uso de los dones. Por eso es que Pedro concluye con una doxología que dice que los dones son dados para glorificar a Dios. En el versículo 11. En el versículo 11 de 1 de Pedro capítulo 4. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Según este texto, la meta es que el don que dice glorifica a Dios. Por eso es que los corintios estaban tan desfasados, porque ellos tomaron los dones, se glorificaron a sí mismos, empañaron la imagen de Dios, pisotearon la imagen de Cristo, y eso nos estaba mostrando que no entendían el propósito de los dones. Y por eso es que Pablo usa todo este comentario para ayudarles a entender el fin de los dones. Cuando Pedro dice que el que hable conforme a las palabras de Dios, ¿sí?
hable conforme al poder de Dios, ¿sí? Algunos han entendido que se refiere a los que enseñamos únicamente y predicamos y que hablemos la palabra de Dios. Puede ser que sea esa una interpretación inmediata, pero cada cosa que la palabra dice tiene que ser con una aplicación más amplia para todo el mundo, que de lo contrario, ¿sí? Como no me sirve de mucho, entonces no la tomo en cuenta. No, tenemos que tener una aplicación para todas las áreas. Pero yo creo que la palabra me está diciendo que cuando yo hablo con otro y al hablar con ese otro, yo puedo hacerlo en la fortaleza o en el poder del Espíritu Santo, o lo puedo hacer también en la carne, ¿sí? O lo puedo hacer en la carne o lo puedo hacer en la gracia de Dios. Y lo hago con un amor sincero, hermanos, ¿sí? Lo hago con un amor sincero, interesado en el bienestar del otro, para fortalecer al otro. Y por eso lo hago, por eso yo hablo, para consolar al otro, para animar al otro, con la intención siempre de glorificar a Dios. Yo creo que en ese sentido, al hablar, estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Por todo eso que yo acabo de decir, que está aquí en la Biblia, que yo debo de consolar, animar, fortalecer, sanar al otro con mis palabras, ¿sí? Por otro lado, cuando nosotros hablamos con alguien sin tomar en cuenta el corazón del otro, ni la gracia del evangelio, ni la gloria de Dios, yo estoy hablando conforme a las palabras vanas. Yo no estoy haciendo que la palabra de Dios penetre sus corazones. Lo estoy haciendo únicamente por mi propia cuenta, ¿no? Y no traerá algo más allá. Necesitamos que nosotros hablemos la palabra, como dice aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Dios sea glorificado en Jesucristo, ¿sí? Pedro agrega en este versículo 11 que al ministrar o servir, que lo haga por el poder y la fortaleza que Dios da, ¿sí? Nota cómo los dones están supuestos a operar. Si voy a servir, si voy a predicar, si voy a servir en cualquier área de la iglesia, se supone que no predique, que no sirva en mi fortaleza. Dice el texto, sirva en la fortaleza que Dios da. Como decía Pablo, que en mi debilidad sea fuerte en Dios, ¿sí? Por eso el ejercicio de los dones nos cansa tanto, hermanos. Cuando les damos tareas para servir en la iglesia, a muchos les cansa, porque lo estamos haciendo precisamente en la fortaleza de nosotros y no en la de Dios. Cuando Dios nos da, cuando lo hacemos en la fortaleza de Dios, bueno, es otra situación. El que ministra, que lo haga conforme al poder de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la operación de los dones, nos damos cuenta que sobrenaturalmente, ¿sí? Cuidar a la iglesia, que es una institución natural, ciertamente, basado en la sabiduría natural, basado en los talentos naturales, basado en el entendimiento natural, no solamente va a dañar a la iglesia cuando lo hacemos de esa forma, nos va a dañar a nosotros y no va a glorificar a Dios. ¿Cómo nos va a dañar a nosotros? Porque nosotros quisiéramos que ese fuera el resultado, pero como no se dio el resultado como yo quise, que lo hice con mi propio talento, lo hice con mi propia sabiduría, lo hice con mis propios, de otra manera, entendimiento, me dañó a mí y ya no quiero servir, ya no quiero trabajar en la obra de Dios, ya no quiero estar en los ministerios. ¿Por qué? Porque no he entendido que mi servicio tiene que glorificar a Dios, y cuando glorifica a Dios, entonces mi servicio primordial es de una manera vertical hacia Dios, partiendo de lo que decía el apóstol Pablo a los Corintios, partiendo del amor, que con amor ferviente estemos en el cuerpo de Cristo.
Y a la hora de ejercer el don, queremos que el don queremos practicar nuestro don con la gente que nos gusta, que con la gente que nos atrae, que con la gente que nos beneficie, pero todo eso no va a glorificar a Dios y específicamente a Cristo, quien pertenece, como lo decía el apóstol, quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Los corintios recibieron grandes dones, pero no glorificaron a Dios. Pablo los llamó a ellos inmaduros, niños en la fe, niños espirituales. Si hay algo claro de estos dones, es que los dones no pueden operar divorciados del amor. Nada puede operar divorciado del amor. Tu servicio a Dios no puede operar si está divorciado del amor. El extender ayuda a personas no lo podemos hacer o no lo podemos operar si está divorciado del amor, porque créamelo y lo va a experimentar cuando usted ayude, cuando usted sirva sin el fundamento, sin esta parte importante del amor. Si está divorciado su servicio del amor, va a ver que usted se va a frustrar. Usted se va a enojar con la iglesia, usted se va a enojar con los hermanos, usted siempre va a querer recompensas porque no está de por medio en mi servicio el amor. Y para poder yo servir, siempre tendrá que haber amor. No puede estar mi servicio divorciado del amor. El evangelio no puede ser vivido divorciado del amor. Dios no puede ser glorificado divorciado del amor. Pedro nos recuerda en estos tiempos finales, en ese tiempo de pandemia difícil, ciertamente, que no solamente tenemos un llamado a la sobriedad, al espíritu sobrio para la oración, tenemos un llamado a amarnos unos a otros fervientemente, tenemos un llamado a servirnos de una manera que reflejemos la multiforme gracia de Dios. Nada de esto tiene mérito separado del amor de Dios que nos ha entregado a nosotros de una manera infinita, hermanos. Quizás la afectividad de mi vida cristiana está más relacionada a la calidad de mi amor para con otros que a la vida íntima con Dios. Porque Pablo me dice que todo eso pierde su valor en ausencia del amor. Si yo diera mi cuerpo y si no tengo amor, de nada sirve. Si yo hablase lenguas y no tengo amor, de nada sirve. O sea, todo esto, la ausencia del amor, si no va implícito en mi servicio, de nada sirve. Y el llamado es a servirnos, pero no puedo servir sin amar. El llamado es que nos sirvamos unos a otros. Pero si no tengo amor, entonces no puedo servir. Por eso es que el título de hoy es Camina con un espíritu prudente, sobrio al servicio de Dios, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.